Vamos entonces a comenzar esta noche nuestra reunión familiar cantando el himno 177 que se titula Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Entonces nos ponemos en pie un momento para tener la oración. Quizás nos va a guiar en esta oración de introducción a la oración. Dios de amor y de grandes bondades, en tu presencia estamos en esta hora. Necesitamos de tu perdón, Señor, que tú nos limpies de todo aquello que es desagradable delante de tus ojos y así toda este culto que hemos comenzado pueda ser de bendición, Señor, porque todo pueda subir hasta tu santo trono y puedas recibir gloria y honra, Dios mío, de nuestra forma de adorarte. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas esta reunión usando a tu siervo que guía para que todo lo que hagamos aquí pueda ser de bendición. Que tu Espíritu Santo pueda mover, Dios mío, todas las cosas, todo lo que vamos a hacer aquí en esta noche pueda ser guiado por ti. Quédate con nosotros y donde quiera que estén tus hijos en esta hora reunidos, que allí esté tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, desde hace un tiempo, ustedes saben, estamos tratando de dar reuniones familiares de oración. Y por una cosa otra vez, por otra cosa otra vez, bueno, por diferentes razones no hemos dado todavía la primera. Y yo quería esta noche ocupar un tiempo para explicar
la importancia que eso puede tener para la familia. Dar reuniones de oración, cultos de oración. A la luz de lo que hemos estado estudiando y de lo que estamos estudiando sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuán importante es reunirnos para orar y buscar las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo quería comenzar pues dándole un testimonio que quizás en algún momento en particular se le ha dado alguno, pero nunca le he hablado así como en la familia, en la reunión. Ustedes recordarán cuando se iba a celebrar la conferencia en Carolina del Norte, ¿fue? Sí. Que ustedes, Jenny, Remigio y los muchachos estaban enviados para ir. Y como yo soy hijo de Amelia Roger, pues no estaba muy entusiasmado con que fueran, porque el viaje es lejos, y porque las lomas, y porque los accidentes, y todas estas cosas, bueno, y por diferentes razones, pues yo no estaba muy a gusto con que fueran allá, y trataba de desenvolver a Jenny para que no fueran, y los muchachos estaban muy embullados. Entonces me ayudaba un poco, que no había dinero para ir y todas estas cosas. Y entonces, pues en esa no preparativo, pero en ese entusiasmo, ocurrió el hecho triste de que murió el hermano Hernández. Y nosotros tuvimos que ir a Miami, al entierro de Gallego. Fuimos en un carro con Tommy, de la familia y otros más que iban allí. Y entonces, cuando íbamos en ese carro para allá, iba un muchacho manejando, que es el hijo de... Sí. No sé cómo se llama él, uno gordito él. Niel, el hijo de Ana y de otro niño. Entonces, él iba allí y empieza a hablar y a decir, a dar un testimonio de que él ni sabía por qué estaba allí en ese viaje, porque tenía exámenes en la universidad y entonces de muchas cosas que estudiar y no tenía por qué estar en ese viaje, pero que en la noche había recibido un testimonio de Dios de que fuera con Tommy al viaje, que fuera a ayudar a Tommy a manejar. Bueno, iba hablando de eso y de los testimonios de Dios que él había tenido sobre su inspiración o su necesidad de ir a la conferencia para esperar a que Dios le bendijera y que, bueno, él fue una buena parte del viaje hablando sobre eso, sobre ese testimonio. Yo escuchando allí en el viaje, llegamos allá a Miami, estuvimos en el entierro. Cuando regresamos para acá, pues llegamos tarde ahí en la noche, dormimos en la casa de Tommy, al otro día por la mañana, cuando estábamos preparando el desayuno, nos van a ir y eso ahí, pues llegó el hijo de Tommy que se había pasado una noche reunido con otros jóvenes orando en algún lugar, porque querían ir a la conferencia, a esperar, a esa conferencia que quería ir Jenny y los muchachos, y también quería ir a la conferencia a esperar y se habían pasado la noche orando en algún lugar con otros muchachos. Y bueno, estaba dándome el testimonio ahí de la búsqueda de Dios y de las cosas que ellos estaban sintiendo y la necesidad que tenían de recibir. Y yo tuve una inspiración ahí, que dije, bueno, algo va a pasar en la conferencia. Porque si hay muchachos jóvenes buscando a Dios, siempre que alguien busca a Dios, algo pasa. Tiene que pasar algo, porque están buscando al Señor. Bueno, el asunto fue que cuando llegué aquí ya venía con otro pensamiento diferente a que Jenny y los muchachos de mí fueran a la conferencia. Ellos querían que fueran a la conferencia. Inclusive, no sé si recordarán ellos, Alejandro y Jackie, que yo les dije, en la conferencia, bueno, ustedes van a un lugar que es turístico, van embullados porque van a ver a sus amiguitos allí, pero yo quisiera que ustedes se fijaran en estos muchachos, el hijo de Tommy, los demás de la familia, que muchacho que fue con nosotros al viaje, donde esos muchachos se reúnen a orar, vayan ustedes, porque yo creo que va a pasar algo en la conferencia. Dios se va a manifestar porque donde quiera que alguien vuelva su rostro a Él para buscarle, Dios va a responder. Y ustedes traten de juntarse con ellos, vayan
al lugar donde ellos vayan a orar, si en una habitación de un hotel, donde quiera, pero que ustedes estén al tanto de lo que ellos estén haciendo para que participen con ellos en la bendición que Dios va a dar. No sé si recordaban eso, y yo se lo digo. Porque tenía esa expectativa, yo tenía esa inspiración así de que algo iba a pasar ahí. Ya como estaban para allá en la conferencia, lo que comienza a llegarme son noticias de que mucha gente estaba recibiendo los cultos de espera de la conferencia. Y realmente me sentí escéptico, porque pensé que las cosas que iban a pasar iban a ser al margen de lo oficial de la conferencia. O sea, que yo había pensado que Dios iba a manifestar con estos muchachos allí, pero no que en el culto de espera, lo que era ya el asunto oficial, institucional, que ahí es donde se iba a manifestar el Señor. Me sentí escéptico. No me sentí escéptico por déjame ver cómo explico esto, por una actitud de rechazo a algo, sino me sentí escéptico por el hecho de que eso ha pasado tantas veces. O sea, esa cantidad que reciben, número grande, y que después al poco tiempo todo se hizo salir agua y la gente volvió otra vez a lo mismo, y me hacía sentir eso escéptico, que si esto será realmente de Dios o será de embullo y será estados emocionales por el grupo reunido, y ya me empecé a sentir escéptico con eso, de que eso fue lo que a eso se refería la inspiración que yo tenía de que algo iba a pasar en la conferencia. Pero bueno, llegaban noticias y noticias, y recibió este, recibió aquel, y más gente, reciben allí en la conferencia, recibieron muchísimo en la conferencia. Pero bueno, yo seguía con mi escepticismo. Ustedes saben que yo voy por la mañana unas caminatas para los problemas de la presión y estas cosas. Y un día que estoy dando la caminata, cuando llegué a un parquecito que hay ahí, que me meto por un trillito de los árboles y eso, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y empecé a hablar de él. Ahí en medio de que la caminata ahí, del parquecito, empecé a hablar de lengua, pero me pasó algo que nunca te me había pasado. Y es que algunas de las cosas que dije en lengua las entendí. Las pude comprender por el Espíritu. Como que el Espíritu me dijo, te di el testimonio de que algo iba a pasar en la conferencia y ahora eres incrédulo. Eso fue lo que entendí que me dijo. Yo hablando en lengua y que el Espíritu me dijo eso. Te di el testimonio de que algo iba a pasar en la conferencia y ahora eres incrédulo. Y entonces empecé a pedir, Señor, pero yo soy incrédulo, soy escéptico, porque eso ha pasado montones de veces. Si esto es tuyo, si estas cosas que pasan son realmente de tu obra, de tu espíritu, ¿por qué estos muchachos se desvanecen al poco tiempo? Una vez en una conferencia de Miami, recibieron como 86, a los pocos meses no había nadie. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es así? Si eso es tuyo, si no lo obra tuya. Bueno, creí aquello porque fue una reflexión. Creí que realmente lo que había pasado en la conferencia de Dios, y más lo confirmé cuando vi a algunos que vinieron de allá después de haber recibido completamente transformados, cambiados. No quiero mencionar nombres, pero algunos con cara de angelitos. Parecían angelitos realmente. Después me di cuenta de que realmente había pasado algo allí, que el Espíritu Santo había hecho la obra. Pero ¿por qué, Señor? Era mi pregunta. ¿Por qué, Señor, al cabo del tiempo vuelven atrás? ¿Por qué si esta bendición la reciben, todo eso después se va y vuelven a las mismas cosas de antes? Y en esa meditación y en esa búsqueda encontré la respuesta en la Escritura, en la Biblia, y es de lo que yo quiero tratar esta noche. Y por qué es importante el culto de oración y la responsabilidad. ¿Qué hace falta para que eso no se desvanezca? ¿Qué necesitamos para que eso no se muera? Porque se muere, es realmente que se muere. Vamos a buscar el primer texto en 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 19
y 20. Dice aquí, en este texto, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. A la luz del contexto de lo que estamos estudiando nosotros, o sea, de la dimensión de manifestaciones espirituales que se daban allí en las iglesias del Nuevo Testamento, ¿qué quiere decir Pablo con estas palabras a los Corintios? No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Ven lo que dice aquí el diccionario Vine sobre la palabra apagar en griego. Se usa de apagar el espíritu al dificultar sus operaciones en el testimonio oral en las reuniones eclesiales de los creyentes. Es lo que explica el diccionario Vine sobre la palabra apagar en este texto. Fíjense qué interesante. Se usa de apagar al espíritu al dificultar sus operaciones en el testimonio oral en las reuniones eclesiales de iglesia, como iglesia de los creyentes. Al ponerle dificultades, al ponerle trabas a las manifestaciones del espíritu en las reuniones de los creyentes en la iglesia. Es apagar. No le pongan trabas, no le pongan dificultades, no le pongan estorbo a lo que quiso decir Pablo. No apaguéis el espíritu. No le pongáis estorbo a las manifestaciones del espíritu. No menospreciéis la profecía. Ustedes recuerdan cuando estudiamos aquí que es el don de profecía. Hablar misterios en el nombre de Dios por inspiración divina. ¿Recuerdan lo que dicen los profetas? 2 o 3 hablen, los otros juzguen. Si alguien que está sentado después de revelar algo, póngase en pie. O sea que había una dinámica, había una actividad del Espíritu Santo en las iglesias para manifestarse con este don, con aquel don, con el otro y con el otro. Esa era la obra del Espíritu Santo. No apaguen eso. Ahora dice, no apaguen eso. No apaguéis el Espíritu. Dejen obrar al Espíritu. No menosprecien los profetas ni las profecías. Escuchen las profecías. Entonces es importante darle libertad al Espíritu. Yo quería compartir con ustedes, quiero leer la versión popular. Si quieren leerlo, lo puedo poner ahí, quieren mirarlo, compararlo, pero voy a leerlo aquí en la popular para que sea más fácil de entender el capítulo 14 de 1 de Corintios, que otras veces lo hemos leído. Pero vamos a leerlo en la popular aquí. Dice el apóstol Pablo en este capítulo, 1 de Corintios 14. Procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua extraña. Importante eso. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua extraña. ¿Pablo nos estará diciendo eso a nosotros? Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua extraña. ¿Permiso? Pero preferiría que mi vida, ¿no? Yo me aprendí una nueva, ¿Sí? Maraya. ¿Verdad? Pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas,
a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Yo quiero que ustedes pongan bien atención a esto para que, porque se me olvidó decirles algo que quería decir al principio antes de comenzar el texto, y es que le íbamos a quitar el techo. Íbamos a quitar el techo en este capítulo 14 de 1 de Corintios, quitarle el techo a una iglesia de aquel tiempo para ver qué estaba pasando ahí dentro, para ver qué tipo de culto es que ellos daban, qué ocurría entre ellos allí. Vamos a ver desde arriba, desde el techo, qué está pasando en la iglesia de Corintios. Lenguas, interpretación de lenguas, profecías. Por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. Si los instrumentos musicales como la flauta o el arpa no tuvieran diferentes sonidos, no podría distinguirse qué música produce cada uno. Y si en la guerra la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que estás diciendo? Le estarán hablando al aire. Sin duda, hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido. Pero si yo no conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que habla y él será extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, ¿ambicionamos eso? Procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Cantarían en lenguas? Mirando desde el techo de esa iglesia, ¿cantarían en lenguas angelicales o en lenguas humanas? Cantaré, como dicen aquí, con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea que no solamente era hablar, parece que también cantaban por el Espíritu Santo. Porque si tú alabas a Dios solamente con el Espíritu y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracias, pues no entenderá lo que dices. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no será útil para el otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar así a otros que decir 10,000 palabras en lengua extraña. Hermanos, no piensen ustedes como niños. Sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. En la Escritura se dice: hablaré a esta nación en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni aún así me harán caso, dice el Señor. Así que el hablar en lenguas es una señal para los que no creen, no para los que tienen fe. Pero el comunicar mensajes proféticos es una señal para los que tienen fe, no para los no creyentes. Porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas y entra una persona común y corriente o a un no creyente, creerá que ustedes se han vuelto locos. Entraban personas mirando desde el techo a la iglesia, entraban personas inconversas a esa reunión que escuchaban mucha gente hablando en lenguas. Pablo dice: no, porque así que ustedes están locos. Ahora, en cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra a un no creyente o una persona común y corriente, él mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes.
En resumen, hermanos, y esta es la parte más importante de mirando la iglesia desde el techo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan, así como nosotros ahora, cuando se reúnan, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les ha revelado, o hablar en lenguas extrañas, o interpretarlas, pero que todo sea para edificación mutua. Miren qué lindo eso. Cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, profecía, o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas. Y cuando se habla en lenguas extrañas, que lo hagan 2 personas, o 3 cuando más, y por turno. Además, alguien debe interpretar esa lengua. Podemos aquí esta noche aquí decir, en esta reunión como si fuera de Corinto, decir, Sara va a hablar en lenguas ahora, Maite va a hablar en lenguas después, por turno, dice Pablo. Miren cómo dice, cuando se habla en lenguas extrañas, que lo hagan 2 personas, o 3 cuando más, y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas. Podríamos poner turnos aquí, Sara va a hablar ahora, Maite va a hablar ahora, después va a hablar Jen, Remigio va a interpretar. ¿Podemos hacer? Esta es la dimensión espiritual que tenemos. Estamos mirando la iglesia de Corinto desde el techo. Vamos a estar aconsejando, cuando ustedes se reúnan y vayan a hablar en lenguas, que sea 2, 3 cuando más, por turno, los 3 al mismo tiempo, y que haya uno que interprete lo que estos 3 están diciendo. Que un orden establecido para la manifestación espiritual, sobrenatural, de hablar en lenguas y de interpretar lenguas. Como lejos estamos. Nos hacen falta cultos de oración, donde cuidamos la presencia del Espíritu Santo. Pero, si no hay nadie que pueda interpretarla, que estos no hablen en lenguas delante de toda la comunidad, sino en privado y para Dios. Ahora miren a los profetas, el orden de los profetas. Igualmente, si hay profetas que hablen 2 o 3 y que los otros examinen lo que se haya dicho. Pero si Dios le revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. De esa manera todos, cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. El don de profecía debe estar bajo el control del profeta, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Los profetas también por turno. Y no es que hay hay 3 hablando. Por turno van hablando los profetas. Y hay uno que está sentado y que dice aquí, que se le ocurre una idea y pide permiso para tomar la palabra. ¿Cómo es que dice aquí? ¿Por qué hay que darle el turno a ese que está sentado? Y el otro que está no tiene que callarse. ¿Es que se le ocurrió una idea mejor? ¿Pidió la palabra para intervenir? ¿Qué dice aquí? Algo le fue revelado. No es cuestión de ideas, no es cuestión de palabras, de pedir permiso para hablar porque tengo algo que decir. Es que el Espíritu está revelándole a los profetas manifestaciones, cosas que hablar, cosas que decir. Está diciéndole cosas a los profetas. Y el que está sentado es que Dios le ha revelado algo. Y por eso tiene el derecho a tener la palabra, porque es que Dios le reveló a él de última hora otra cosa. Y aquel que está allá con una revelación tiene que sentarse. ¿Podemos hacer eso? Los profetas, hay profetas aquí que profeticen por turno y que estemos todos a la expectativa, a los que seamos profetas a la expectativa de qué se está diciendo, si es de Dios, si no es de Dios, si es, dice, también los espíritus son de Dios. Hay un don de los que dice discernimiento de espíritus. Todos uno por uno, porque Dios no es de confusión, sino de paz.
Estamos mirando la iglesia de Corinto, ¿no? Desde arriba. Siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas, las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia porque no les está permitido hablar, deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley. Si quieren saber algo, pregúntenlo a sus esposos en casa porque no está bien que una mujer hable en las reuniones de la iglesia. Tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, ni ustedes son los únicos que la han recibido. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor. Y si no lo reconoce, el Señor tampoco lo reconoce a él. Así pues, hermanos míos, aspiren al don de profecía y no prohíban que se hablen lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Estamos mirando qué cosa es la iglesia de Corinto. Si yo les preguntara ahora, algo me podrían responder. Aquella gente, cada vez que se reunían, tenían manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo mediante dones, ministerios y operaciones. Cada vez que se reunían. ¿Se reunían una vez a la semana? Era para eso. ¿Se reunían 2 veces a la semana? Era para eso. Para tener comunicación con el Espíritu. La pregunta que les haría sería, ¿por qué quienes reciben el bautismo del Espíritu Santo al poco tiempo se hacen sal y agua? ¿Cuál es la causa? Esa pregunta que yo le hacía al Señor cuando me dijo, te di el testimonio de que en la conferencia iba a pasar algo grande y ahora eres incrédulo, que yo le decía, Señor, pero ¿por qué se desvanecen? ¿Por qué se hacen sal y agua al poco tiempo? Es verdad que recibieron un testimonio, es verdad que los vimos transformados, es verdad que los vimos venir de allí con cara de angelitos, pero ¿por qué al poco tiempo están desvanecidos otra vez? Y tienen que volver a otro culto de espera. ¿Por qué? Ahora, al considerar esto que pasaba en Corinto, ¿por qué? Ahí encontré yo la respuesta. ¿Por qué pasa eso? ¿De cuántos cultos de oración poderosos como que disfrutaron de la conferencia han vuelto a participar en aquella fecha? La ausencia, el Espíritu Santo vino cuando Cristo ascendió al cielo, vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vino para estar en la iglesia y animarla y fortalecerla mediante dones, ministerios y operaciones. Si recibimos el bautismo del Espíritu Santo una vez y después más nunca en la vida nosotros participamos de otro culto de espera, de otra manifestación, claro que tenemos que apagarnos. No apaguéis el Espíritu, decía Pablo, no apaguéis, no estorbéis el Espíritu, no pondréis moldaza al Espíritu, déjenlo hablar en lenguas, déjenlo interpretar en lenguas, déjenlo profetizar, déjenlo participar en la reunión. Pero si todo se vuelve formulismos y metodologías y liturgias y lecturas controladas, himnos controlados, himnos especiales que tienen que estar manipulados y todo tiene que ser así, pues estás amordazando el Espíritu, estás apagando el Espíritu. Claro que tienen que morirse, claro que tienen que morirse. Al poco tiempo están otra vez igual que antes, porque Dios da el Espíritu para participar de manera sobrenatural como el creyente, de manera continua, cada vez que se reúne. En estas escrituras y otras tantas más que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, yo hallé la respuesta por qué se desvanecen. Cada creyente debía participar cada vez que se reuniera de una manifestación sobrenatural, más grande inclusive que la de un culto de espera. Más grande inclusive que la de un culto de espera. Pero el hecho de vivir vidas rutinarias, empeñarnos en los trabajos y en los afanes y en todas las cosas, y cuando nos reunimos una vez a la semana, es para otra rutina, para otra liturgia, para otra... Hay personas que trascienden eso y de manera individual, de manera personal, son capaces de vivir esa dinámica del Espíritu. Sara y yo los hemos conocido, ustedes también. Nosotros conocimos a Juan José González, el papá de Sergio. Juan José era un hombre que vivía en el Espíritu. A las 4 de la mañana, diariamente,
Sin fallar un día, diariamente a las 4 de la mañana, Juan José estaba de rodillas orando hasta que amanecía. Y nosotros lo sentíamos, su cuartico estaba pared con pared, una pared de tablas del cuarto de nosotros. Nosotros lo sentíamos desde las 4 de la mañana orando, ahí en gemidos. Juan José todos los días amanecía con una revelación, con manifestaciones, visiones que tenían durante el tiempo de oración. Vivía en el Espíritu. Nosotros nos levantábamos allí sueñosos al devocional de por la mañana y él estaba doblado, llorando, como himno, porque vivía esa vida del Espíritu. Y hacía en la estrada, este hermano que murió hace poco, una vez yo estaba en la playa de Baracoa y sentí en uno de los cuarticos ahí de los que había de arriba a uno hablando en lengua, y una cosa linda, así hablando en lengua, y si estaba hablando en lengua ahí, me quedé por ahí dando vuelta a ver quién era el que salía de ahí, del cuarto aquel, y cuando abrió la puerta de la estrada. Hay personas que trascienden y individualmente pueden tener esa dinámica de comunión con el Espíritu, pero todo el mundo no es así. Por eso es que la iglesia, la reunión, debe ofrecer eso, para no apagar al Espíritu. ¿Ven la importancia de tener cultos de oración? Donde busquemos esa presencia. No es cuestión de nosotros. No puede ser cuestión de nosotros. Nosotros no podemos manipular al Espíritu, ni hacer que el Espíritu haga aquello, pero sí nos podemos. Nosotros no podemos aquí ahora practicar. Nosotros no podemos practicar lo que hacía la gente de Corinto. Ya le vas a hablar por lengua. Nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos hacer aquí en nuestra reunión familiar lo que conocemos que se hace, y es orar. Y lo otro que Dios sea que lo haga si quiere hacer. Si quiere dar dones, si quiere que haya lenguas, pero no podemos amordazar, no podemos poner límites a la obra del Espíritu. Ya lo dije orar, que es lo que sabemos hacer, culto de oración, e invocar su presencia sobre nosotros y que Dios obre, que Dios haga. Pero tenemos necesidad de eso. Si no, nosotros estamos muy interesados en que nuestros hijos, nuestros nietos, sean fieles a Dios, sean consagrados. Una gran preocupación de los padres, de los abuelos, sean consagrados, sean temerosos de Dios, sean obedientes a sus mandamientos, a sus leyes, que cumplan con Dios, que sean respetuosos de Dios en medio de este mundo que cada día se pierde más. Estamos muy preocupados con eso. No hay otro camino para eso que el de la manifestación del Espíritu Santo. No la hay. Porque Él es el único que opera en el corazón. El único que obra en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos es el Espíritu Santo. El único que lo puede hacer. Nuestros consejos valen algo. La educación que le demos, nuestros controles, nuestras exigencias, nuestras disciplinas. Pero lo que realmente va a surtir el efecto es que el Espíritu Santo haga una transformación. Un cambio en el corazón. Porque la obediencia a Dios no puede ser de afuera hacia adentro. Tiene que ser de adentro hacia afuera. No puede ser el resultado de una vida de disciplina, de una vida de controles y de exigencia. Tiene que ser el resultado de una transformación del corazón, de un cambio de adentro. Y ese cambio de adentro no lo hace ni papá, ni mamá, ni lo hace un pastor, ni lo hace un rabino, ni lo hace un sacerdote, ni lo hace nadie. Esa transformación del corazón la hace solamente el Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer eso. Y nosotros tenemos una oportunidad preciosa para ofrecerle a nuestros hijos esa presencia del Espíritu. Si cultivamos en la familia la oración, el culto de oración, la invocación, como en Corinto, la invocación de la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y vamos a ir teniendo... Nosotros hemos tenido esa experiencia. En Mejucal tuvimos necesitas arreglar. En Mejucal tenemos esa experiencia donde se hablaban lenguas y era un ambiente espiritual. Eso fortaleció a Maitecita, a Eduardo y al otro y al otro. ¿A cuánto fortaleció aquellos cultos sencillos siempre de reunirnos en la salita de la casa de nosotros allí en oración? A que el Espíritu Santo se manifestaba. ¿Cuánto fortaleció eso a cada uno?
porque esa fortaleza lo da el Espíritu. Por eso yo quisiera que periódicamente nosotros podamos celebrar cultos de oración. No es hablar, no es cantar, es venir aquí a invocar la presencia de Dios en nosotros, que Él responde. Yo estoy seguro, porque lo he visto muchísimas veces, que cuando se vuelve el rostro hacia Él para invocar su presencia, Él está ahí y va a responder. Y Jacques va a tener un testimonio, y Alejandro va a tener un testimonio, y Edward va a tener un testimonio, y hasta Laura va a tener un testimonio. Y nuestros hijos y nuestros nietos van a crecer fortalecidos por el Espíritu. No vamos a pasar trabajo y vamos a tener que preocuparnos por su obediencia, por su honestidad, por su cumplimiento, por su temor de Dios, porque eso lo va a poner el Espíritu Santo en su corazón. Seguro que lo va a poner, pero tenemos que disponernos a presentarnos en su presencia, y aquí estamos, Señor, haz tú con nosotros la obra especial. ¿Tú querías decir algo? Quería leer los textos finales aquí. El primero es en Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Miren qué interesante esto. Recuerden, vamos a leer estos textos, y son textos a los que Pablo se refiere. Gálatas 5, 16 al 18. En lo que Pablo se refiere a andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu. Siempre que encontremos esta frase en las epístolas de Pablo, andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu, tengan en cuenta qué es eso. Piensen en Corinto. Piensen lo que ocurría en Corinto. Eso es andar en el Espíritu. No es otra cosa. Eso es vivir en el Espíritu. Es tener las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. A eso es lo que Pablo se refiere cuando escribe aquí. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las... No, hasta ahí, ¿no? Sí, el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿ve? Andad en el Espíritu. Contra la carne, recuerden, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu es tener esas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. No es una vida común y corriente, medio alegre y emocional, no, es tener manifestaciones del Espíritu Santo. Romanos 8, vamos a ver Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley es santa, justa, buena. Es lo que Dios ha dispuesto para que el hombre viva correctamente. Pero se hizo débil. ¿Por qué la ley se hizo débil? Por la carne. La ley es santa y justa y buena, pero yo soy malo. Si quiero guardar la ley por mi disciplina, si quiero guardar la ley por mi obediencia, por lo que yo puedo hacer, fracaso.
porque yo soy débil en la carne. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, para que yo obedeciera la ley, se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero para que eso ocurra, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, para que obedezcamos la ley, tiene que ser mediante el poder del Espíritu. Porque por nuestra fuerza no vamos a poder hacerlo. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, si vamos a obedecer la ley de Dios con alegría, no con una imposición ni con una disciplina, sino con la alegría, porque el Espíritu nos lleva a la obediencia. Pero recuerden, ese andar en el Espíritu es tener las manifestaciones sobrenaturales de Él. No es una mera emoción, es tener manifestaciones sobrenaturales de lenguas, interpretación de lenguas, profecías y tantos dones y ministerios más que hemos estudiado aquí. Vamos a seguir con el 5. Del 5 al 10 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Recuerden, vivir según el Espíritu es lo que hemos dicho, lo que pasaba en Corinto. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que está en vosotros. Hermanos, tenemos necesidad de descubrir en las Escrituras qué es vivir espíritu. ¿Qué significa? Yo otras veces he dicho y lo tendré que decir y volver a repetirlo cuantas veces haga falta. Nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y con eso es lo que nos paramos en una puerta. Simplemente nos paramos en una puerta. Y ahí adentro hay un mundo. Y nos quedamos parados en la puerta. Nos controlamos por la emoción. La alegría, el llanto, el gozo, pero lo que hay de ahí para allá es extraordinario, es grande, que en la medida en que más buscamos, más va creciendo y va creciendo y va creciendo y va haciéndose más poderoso. Necesitamos, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros nietos, cultivar en nuestra familia, en nuestra reunión familiar, esa búsqueda. Hemos estudiado las manifestaciones del Espíritu Santo, pero eso no se puede quedar en el conocimiento. Si solo se queda en el conocimiento, hemos obtenido el 50%. Hemos estudiado eso para vivirlo, para practicarlo, para que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan imbuidos de eso, de la búsqueda de las cosas espirituales. Entonces damos una oportunidad para un niño con el fin de determinar, ya de cumplir también esta noche. Si el niño tiene alguna cosa preparada o improvisada.
decirte que tenemos una oración para despedirnos de la reunión y que el Señor nos ayude a estar animados a buscar su rostro. Bendito Padre Celestial, en el día de estar ante tu presencia, Señor. Te pido que tú perdones mis pecados, Señor, y que limpies mi mente, mi corazón, y que tú puedas escucharme en tu santo trono. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque por tu misericordia es que te hemos podido conocer. Tú has abierto nuestros ojos, Señor, a conocer este mundo espiritual que antes yo desconocía. Y por tu misericordia, tú me rescataste de ese mundo. Tú me diste tu amor, tu paz, Señor. Te bendigo y te glorifico porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú no nos has mirado como merecemos, sino que has tenido misericordia grande. Te alabo y te glorifico, Señor. Te pido que tú llenes nuestra mente, nuestro corazón de tu sabiduría. Que tú nos capacites con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú nos ayudes a tener convicciones fuertes, Dios mío, en tu palabra. No en otras cosas, sino en tu palabra, Dios mío. Guíanos en cada paso que demos, en nuestras palabras, a la hora de conversar, a la hora de pensar, aún a la hora de sentir, Señor. Guíanos, ayúdanos a ser cada día santos para ti, para tu gloria, para tu honra, porque tú lo mereces, Señor. Cuida a nuestros familiares que no te han conocido. Bendícelos a ellos también. Que ellos también te puedan conocer. Que puedan alcanzar tu misericordia, Señor. Que un día cuando tú vengas, también puedan estar ellos alabándote y glorificando. Te bendigo y te glorifico. Tú eres santo. Recibe tú la gloria y la honra, porque solo tú lo mereces, Señor. Tú solo eres Dios, único, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.